¿Te has detenido a pensar si, sin darte cuenta, estás perdiendo la gracia de Dios? A menudo, vivimos nuestras vidas creyendo que todo está bien, que nuestras acciones son suficientes, y que la relación que tenemos con Dios es estable. Pero, ¿es eso realmente así? ¿Estamos caminando bajo la gracia de Dios o, poco a poco, estamos alejándonos de ella sin siquiera notarlo? Esta es una pregunta que muchos evitan hacerse, y quizás por esa razón, tantas personas se encuentran hoy en día fuera de la cobertura de esa gracia divina, sin siquiera saberlo. La gracia de Dios es un regalo, no es algo que ganamos por nuestras obras, pero sí es algo que debemos cuidar. Es un don inmerecido que, a través de Jesucristo, nos otorga salvación, favor y acceso directo a Dios. Sin embargo, muchas veces tomamos esa gracia como algo garantizado, como si no pudiese perderse. Pero la realidad es que, aunque la gracia es gratuita, no es barata, y puede ser debilitada o incluso apartada si no vivimos en completa obediencia y comunión con Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos advertencias sobre el peligro de descuidar la gracia de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 12:15 se nos exhorta a tener cuidado de que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, lo que implica que es posible perder ese favor divino. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? La pérdida de la gracia no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, una serie de pequeñas decisiones, actitudes y comportamientos que poco a poco nos apartan del camino correcto. Una de las maneras más comunes en que empezamos a perder la gracia de Dios es cuando comenzamos a confiar más en nuestras propias fuerzas que en la dependencia total del Señor. A menudo, sin darnos cuenta, caemos en la trampa del orgullo, pensando que nuestras capacidades, talentos o esfuerzos son suficientes. Este es un error fatal, ya que la gracia de Dios se manifiesta en aquellos que reconocen su necesidad constante de Él. La Biblia nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes, Santiago 4:2.6. ¿Te has examinado últimamente para ver si hay áreas en tu vida donde el orgullo ha desplazado la dependencia en Dios? Otra razón por la cual muchos pierden la gracia de Dios es el pecado no confesado. Aunque somos salvos por gracia y no por obras, la presencia del pecado persistente en nuestras vidas puede alejarnos de esa gracia. Cuando no somos rápidos para arrepentirnos, cuando racionalizamos nuestras acciones o cuando simplemente ignoramos la convicción del Espíritu Santo, estamos abriendo la puerta para que la gracia se debilite. En Romanos 6:2.1-2, Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La gracia no es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir una vida santa y apartada para Dios. A veces, el desánimo también puede llevarnos a perder de vista la gracia de Dios. La vida cristiana no siempre es fácil, y hay momentos en los que enfrentamos pruebas, tentaciones y dificultades que pueden hacernos cuestionar si realmente estamos en el camino correcto. En esos momentos, es fácil caer en la apatía o el desánimo, creyendo que quizás no merecemos más la gracia de Dios, o que Él se ha olvidado de nosotros. Pero la realidad es que, incluso en los momentos más oscuros, la gracia de Dios está disponible para levantarnos, siempre y cuando nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Otra manera en que muchos pierden la gracia de Dios es al dejarse llevar por las distracciones de este mundo. Vivimos en una época en la que es fácil perder el enfoque en las cosas espirituales. El entretenimiento, las preocupaciones diarias, los logros personales y las responsabilidades familiares pueden, sin darnos cuenta, ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Cuando estas cosas se convierten en nuestra prioridad, comenzamos a alejarnos de la gracia, porque hemos dejado de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Incluso si asistes a la iglesia, oras y lees la Biblia, es posible estar perdiendo la gracia de Dios si lo haces de manera rutinaria, sin verdadera pasión ni entrega. El cristianismo no es simplemente una serie de rituales o prácticas religiosas, es una relación viva y dinámica con el Creador. Si esa relación se enfría, si tu devoción se convierte en una mera obligación, entonces la gracia de Dios, que antes te fortalecía y te guiaba, comenzará a desaparecer de tu vida. Y aquí es donde quizás muchos se pregunten, pero, si Dios es amor, ¿cómo podría dejar de escucharme o retirarme su gracia? La respuesta no es que Dios nos abandone, sino que nosotros, con nuestras acciones y decisiones, nos alejamos de Él. A veces escuchamos personas que dicen, yo no soy cristiano, pero Dios me escucha. Tengo fe y Él responde mis oraciones. Pero aquí surge una cuestión clave, ¿es realmente Dios quien está respondiendo? ¿O es una ilusión creada por el enemigo para mantener a esas personas en un estado de complacencia espiritual? La Biblia es clara en cuanto a la relación que Dios tiene con los impíos. En Proverbios 15:29 se nos dice, Jehová está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos.
Si una persona no está viviendo bajo la gracia de Dios, es muy posible que lo que percibe como respuestas a sus oraciones provenga de una fuente muy diferente. El enemigo es astuto y sabe cómo mantener a las personas engañadas, haciéndolas creer que están bien espiritualmente, cuando en realidad están caminando hacia la destrucción. Del mismo modo, aquellos que adoran ídolos pueden creer que sus oraciones son respondidas, pero la Biblia es clara en que los ídolos no tienen poder, más bien, lo que está detrás de ellos son espíritus malignos que buscan desviar a las personas del verdadero Dios. 1 Corintios 10:20. Así que la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿estoy realmente bajo la gracia de Dios, o he estado engañado todo este tiempo? Esta es una pregunta que no solo los no cristianos deben hacerse, sino también aquellos que asisten a la iglesia regularmente, los que se consideran cristianos conservadores o liberales, aquellos que piensan que, por sus buenas obras o creencias, ya tienen asegurada su salvación. Dios no se complace en nuestras tradiciones o rituales externos, lo que Él busca es un corazón completamente entregado a Él, uno que viva en obediencia y que dependa diariamente de su gracia. Si al examinar tu vida te das cuenta de que has estado confiando más en tus propios esfuerzos que en la gracia de Dios, o si has permitido que el pecado, el desánimo o las distracciones te alejen de su presencia, hoy es el día para volver a Él. Dios es misericordioso y está dispuesto a restaurar su gracia en tu vida, pero requiere de ti un corazón arrepentido y humilde. El llamado de Dios sigue siendo el mismo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No importa cuán lejos te hayas apartado, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que la buscan con sinceridad. ¿Estás listo para volver a vivir bajo esa gracia?